A finales del siglo XIX, mientras el Imperio Británico extendía su sombra por todo el planeta, una amenaza invisible pero letal tejía su propia red de terror. Se trataba de la malaria, conocida en aquel entonces como la muerte alada, una enfermedad milenaria que diezmaba ejércitos, asolaba aldeas enteras y convertía las tierras más fértiles en tristes camposantos. Las víctimas de esta plaga caían presas de fiebres implacables, sufrían escalofríos que sacudían el cuerpo hasta el tuétano y experimentaban una debilidad tan profunda que culminaba, demasiadas veces, en el abrazo frío de la muerte. Durante siglos, la sabiduría popular y los médicos de la época culparon de todo esto al mal aire que emanaba de los pantanos, y de esa creencia surgió precisamente su nombre, malaria. En medio de este escenario, en la bulliciosa y febril India, un médico del servicio médico indio llamado Ronald Ross sentía una punzada de frustración y una rabia sorda que no lo dejaba descansar. Ross había visto a innumerables soldados y civiles sucumbir ante esta plaga sin poder hacer nada para evitarlo. Ross no era un hombre de laboratorio por naturaleza, sino más bien un artista y un poeta. La malaria se había incrustado en su alma como una espina. Algo en su interior le decía que la explicación del mal aire era totalmente insuficiente y que la ciencia debía mirar mucho más allá para encontrar al verdadero culpable. Fue el brillante médico escocés Patrick Manson, un pionero de la parasitología, quien encendió la chispa definitiva en la mente de Ross. Manson era conocido por su trabajo con los gusanos filariales y había postulado una idea que para la época parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Él se preguntaba si un insecto, específicamente un mosquito, podría ser el portador de la enfermedad. Para Ronald Ross, esta hipótesis se convirtió inmediatamente en un faro en medio de la oscuridad. Así comenzó una obsesión que lo llevaría al límite de sus fuerzas. En medio del calor sofocante y la humedad agobiante de la India, Ross se lanzó a una búsqueda quijotesca. Su laboratorio consistía muchas veces en habitaciones improvisadas e infestadas de mosquitos, y su equipo se reducía a un microscopio y a sus propias manos incansables. Los días, las semanas y los meses se sucedían uno tras otro mientras capturaba y disecaba mosquitos sin parar, todo bajo la mirada curiosa o escéptica de sus colegas que no entendían su persistencia. Ross fracasó una y otra vez en sus intentos iniciales. Cientos de diminutos insectos fueron abiertos con una paciencia casi inhumana, pero no revelaban nada concluyente. La frustración lo devoraba por dentro, pero la imagen de los enfermos y de las vidas perdidas lo empujaba a seguir adelante a pesar de todo. El 20 de agosto de 1897, en un caluroso campamento en Secunderabad, algo cambió. Tras abrir un mosquito de una especie particular, el Anopheles, su mirada se detuvo en algo insólito. Observó unas minúsculas estructuras pigmentadas en el estómago del insecto y se preguntó qué eran exactamente. Ese fue el momento de quiebre, el instante que cambiaría la medicina para siempre. Ross acababa de tropezar con la verdad que la humanidad había buscado durante milenios. Se preguntaba cómo podía un insecto tan pequeño y aparentemente inofensivo transportar una enfermedad tan devastadora. La respuesta estaba oculta en su interior, esperando ser revelada al mundo. Lo que Ronald Ross había encontrado eran los estadios iniciales del parásito de la malaria. Esas estructuras pigmentadas eran la prueba irrefutable de que el mosquito no era solo un insecto molesto, sino un eslabón vital y el verdadero arquitecto de la transmisión de la enfermedad. Podemos pensar en el mosquito como un pequeño avión no tripulado, diseñado para una misión muy específica, transportar pasajeros microscópicos de un huésped a otro. Estos pasajeros, los parásitos de la malaria, son increíblemente complejos, actuando como agentes secretos con múltiples disfraces y rutas de escape. Para entender la magnitud del descubrimiento de Ross, debemos sumergirnos en el ciclo de vida de este parásito llamado Plasmodium. Es una coreografía macabra que involucra a dos protagonistas principales, el ser humano y el mosquito Anopheles hembra. Es importante notar que solo las hembras pican, pues necesitan la sangre para poder desarrollar sus huevos. Cuando un mosquito Anopheles infectado pica a una persona, no solo extrae sangre, sino que inyecta en el torrente sanguíneo unas diminutas formas del parásito llamadas esporozoitos. Imaginemos estos esporozoitos como misiles microscópicos que, una vez dentro del cuerpo humano, viajan rápidamente hasta el hígado, que es su primer escondite estratégico. Dentro de las células del hígado, los esporozoitos se transforman y se multiplican en secreto durante unos días o semanas sin que la persona sienta síntoma alguno. Es como si el parásito montara una fábrica clandestina en el hígado, produciendo miles de nuevas formas llamadas merozoitos.
Una vez que esta fábrica ha terminado su trabajo, los merozoitos invaden el torrente sanguíneo, saliendo del hígado y dirigiéndose directamente a los glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Aquí es donde comienza el verdadero drama de la malaria y donde el paciente empieza a sufrir las consecuencias físicas. Dentro de los glóbulos rojos, los merozoitos continúan multiplicándose sin descanso. Cada vez que una célula sanguínea infectada estalla, libera más merozoitos para infectar nuevas células sanas. El cuerpo humano reacciona a este ataque con los clásicos y terribles síntomas: fiebre muy alta, escalofríos intensos y una sudoración profusa. Funciona como un reloj biológico infernal, donde los estallidos sincrónicos de millones de glóbulos rojos provocan los ciclos de fiebre que definen a la enfermedad. Durante este proceso, algunos de los parásitos se transforman en formas sexuales llamadas gametocitos, los cuales son cruciales para el siguiente paso del ciclo. En este punto es donde el mosquito vuelve a entrar en escena para completar el círculo. Cuando otro mosquito Anopheles pica a una persona infectada que ya tiene estos gametocitos circulando en su sangre, se los lleva consigo al succionar. Es como si el mosquito estuviera recolectando las semillas del parásito. Dentro del estómago del mosquito, estos gametocitos maduran y se reproducen sexualmente. De esta unión surgen nuevas formas del parásito que, como pequeños gusanos microscópicos, migran desde el intestino del insecto hasta sus glándulas salivales. Una vez instalados allí, están listos para ser inyectados en la próxima persona a la que el mosquito pique, cerrando así el ciclo de transmisión. Y fue exactamente esto lo que Ross logró ver bajo su lente. Sin embargo, el hallazgo en Secunderabad fue solo el principio de la historia. Ross todavía necesitaba una prueba irrefutable de que esos parásitos que vio en el Anopheles realmente se desarrollaban y transmitían la malaria de forma efectiva. Estudiar la malaria humana directamente era muy complejo por razones éticas y prácticas en aquel entonces, así que Ross, con la astucia de un detective, desvió su atención hacia un modelo animal, los pájaros. Él sabía que algunas aves también sufrían de una forma de malaria aviar, la cual era transmitida por mosquitos del género Culex. Pronto, su laboratorio se llenó de jaulas con gorriones infectados y mosquitos Culex. Fue una labor monótona, agotadora y constante. Ross alimentaba a los mosquitos con la sangre de los pájaros enfermos y luego, día tras día, los disecaba meticulosamente bajo el microscopio. Fue un trabajo de titanes realizado en condiciones sanitarias precarias, con temperaturas tan altas que derretirían la voluntad de cualquiera. Pero Ross no se rendía. Finalmente, observó cómo los parásitos de la malaria aviar se desarrollaban en el estómago de los mosquitos, migraban a las glándulas salivales y terminaban infectando a nuevos pájaros sanos cuando los mosquitos volvían a picar. La evidencia era clara y contundente: los mosquitos eran los vectores de la enfermedad. Este experimento con aves fue un hito histórico porque demostró el principio de la transmisión a través de los mosquitos. Armado con esta prueba, Ross regresó a estudiar la malaria humana. Aunque había visto los parásitos en el Anopheles humano al principio, todavía faltaba la demostración completa del ciclo en nuestra especie. Otros científicos, como Giovanni Battista Grassi en Italia, también estaban en la misma carrera y, usando el trabajo de Ross como base, pronto confirmaron que el Anopheles era el vector específico para la malaria humana. Este periodo demostró que la colaboración y la competencia científica son dos caras de la misma moneda en el camino del progreso. El descubrimiento de Ronald Ross en 1897 no fue simplemente un avance científico más, fue un terremoto que redefinió por completo la salud pública global. De repente, la lucha contra la malaria tenía un enemigo identificable y, lo más importante, un punto débil que podía ser explotado. Ya no se trataba de luchar contra un mal aire invisible que no se podía controlar, sino de combatir a los mosquitos, algo que sí era posible. La estrategia sanitaria mundial cambió radicalmente y las medidas de saneamiento y control de mosquitos se volvieron primordiales. Se comenzó con el drenaje de pantanos y aguas estancadas para eliminar los criaderos donde los insectos depositaban sus huevos. Se promovió el uso de mosquiteros para proteger a las personas de las picaduras mientras dormían. Aunque los insecticidas modernos llegaron más tarde, la idea de atacar al vector surgió directamente del trabajo de Ross. Además, el descubrimiento del ciclo permitió entender mejor cómo funcionaban medicamentos como la quinina y ayudó a desarrollar otros nuevos. El impacto de estos cambios fue inmediato y dramático en muchas partes del mundo. Un ejemplo claro fue la construcción del Canal de Panamá, un proyecto monumental que había fracasado reiteradamente debido a la malaria y la fiebre amarilla.
Gracias a la implementación de estas nuevas medidas de control de mosquitos, finalmente pudo completarse, salvando las vidas de miles de trabajadores. En la India, en África y en otras regiones tropicales, las tasas de infección y mortalidad por malaria comenzaron a disminuir lentamente gracias a esta nueva visión. Sin embargo, la vida de Ronald Ross no fue un camino de rosas a pesar de su éxito. Su obsesión por la malaria le costó la separación de su familia durante largos periodos y las condiciones de trabajo en la India fueron siempre extremas. Tuvo que lidiar con la incomprensión de sus superiores, la escasez crónica de recursos y la frustración de ver su trabajo muchas veces ignorado o subestimado por la comunidad académica. Ross se ganó la reputación de ser un hombre difícil y testarudo, pero fue precisamente esa terquedad la que lo llevó a la victoria final. Su incansable labor fue finalmente reconocida con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1902. Fue un honor que compartió parcialmente con otros investigadores que también habían contribuido a desentrañar este misterio. Este galardón fue un justo reconocimiento a años de dedicación absoluta y a un descubrimiento que, literalmente, cambió el curso de la historia humana. Ross, el poeta convertido en detective de enfermedades, había desentrañado uno de los secretos más oscuros y antiguos de la naturaleza. A pesar de todos estos avances, hoy en día la malaria sigue siendo una amenaza global que afecta a cientos de millones de personas cada año. Sigue causando cientos de miles de muertes, especialmente entre los niños pequeños en el continente africano. Sin embargo, gracias al sacrificio y la visión de Ronald Ross, ya no estamos luchando a ciegas. Su trabajo sentó las bases fundamentales para todos los esfuerzos de erradicación y control que existen en la actualidad. Desde la distribución masiva de mosquiteros tratados con insecticida hasta el desarrollo de nuevas vacunas y fármacos de última generación, cada estrategia moderna se basa en la comprensión de cómo se transmite esta enfermedad. La historia de Ross nos recuerda que la curiosidad, la perseverancia y la capacidad de mirar un problema desde una perspectiva totalmente nueva pueden transformar el mundo entero. Su victoria sobre el mal aire sigue siendo una inspiración y un faro de esperanza en nuestra lucha incesante por una vida mejor y más saludable para todos los habitantes del planeta. Ronald Ross nos enseñó que incluso el enemigo más pequeño puede ser vencido si tenemos la paciencia de observar y la valentía de cuestionar lo establecido. Si te apasionan estas historias sobre los descubrimientos que cambiaron la humanidad y quieres conocer más sobre los héroes olvidados de la ciencia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo el conocimiento y la historia de la medicina. Nos vemos en el próximo video. Para más información, entra en minrora.com.